Entonces así va variando el video. Aquí vemos, obviamente lo tengo acelerado, ¿ya? Cómo genera frame por frame y va generando cada fotograma del video hasta que lo completa. Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, prende la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. ¿Qué advertidos? Bueno, y si te interesa que ese canal crezca, te recomiendo que veas los videos de principio a fin. Eso ayuda un montón, no te imaginas cuánto y es gratis, o sea, déjalo reproducir y ya. Además de eso, los que no hagan parte todavía del grupo de Telegram, aquí en la descripción del video está el link de invitación al grupo de Telegram. Yo normalmente allí doy respuesta a inquietudes y hay mucha mejor interacción y más fluida sobre los temas que se tratan en ese canal. Hay veces me demoro, ya, pero siempre termino contestando, por lo menos el 99% de las veces. Y otra cosa que lo hace mejor que los comentarios del video, aunque yo les agradezco muchísimo los comentarios, pero en la comunidad de Telegram hay otros usuarios ya que también están haciendo lo mismo, que están respondiendo a esas inquietudes, así que los animo también a ser parte del grupo de Telegram. Así que si quieren hacerlo, aquí en la descripción del video está el link de invitación. Bueno, el video del día de hoy es gracias a un miembro de la comunidad que se llama Eneresco. Ya aquí está apareciendo. Él hace 2 semanas me dijo que si podía hacer un video de cómo instalar o cómo usar The Forum en Colab. Ya, entonces, pues obviamente él me hizo una donación y vean, yo cada vez que ustedes me piden algo, ya obviamente cuando es una petición que tiene un número grande de peticiones, pues yo me siento comprometido a hacer esos videos, ya, y obviamente cuando ustedes me dan lo que yo llamo ese apapuche económico, pues más me siento comprometido y pues Enerescu me pidió que si le podía hacer ese video y pues aquí lo tengo. Y obviamente todos los que colaboran conmigo no solamente eh, viendo los videos, haciendo clic en los anuncios, compartiendo, sino de esta forma económica, ya sea siendo Patreons, miembros del canal o haciendo donaciones específicas, pues obviamente me siento un poco más comprometidos a darles cierta prioridad porque pues porque me están dando un plus o un poquito más dentro de, digamos, sus mm, contribución a que esta comunidad crezca. Entonces, si tú tienes alguna idea y me quieres hacer algún tipo de donación para que hagamos algo en específico, pues me lo comentas. Ya puede ser haciendo una donación a través de YouTube, haciendo una donación a través de Patreon, que también está en la descripción del video, haciendo una donación a través de mi billetera de USDT o hablándome directamente por un privado de Telegram y allí estamos hablando. Entonces, sin más dilaciones, vamos a ver cómo instalar y utilizar The Furum, hacer animaciones de Furum en Colab. Bueno, vamos a utilizar este cuaderno de Colab de Forum que está aquí, que tenemos la versión 0.5. Esta dirección la dejo en la descripción del video. Entonces nos conectamos con nuestra cuenta, ejecutamos, pues aprovechamos ejecutar el chequeo de GPU para que nos conecte automáticamente a la cuenta de Colab que vamos a utilizar. Entonces una vez nos conecta, nos muestra el tipo de GPU que tenemos. Este es una T4 con 15 GB de RAM y aquí tenemos pues los recursos de la RAM, la GPU RAM y el disco. Bueno, aquí tenemos lo siguiente que son los pads, o sea, las ubicaciones donde van a quedar
cada cosa, y aquí nos va a pedir conectarnos al Google Drive. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer que nuestros frames y nuestros videos vayan a quedar en la ubicación del Drive. Entonces dejamos esto predeterminadamente, ¿ya? Y esto va a crear los directorios en los cuales vamos a ubicar tanto los fotogramas del video de The Forum como la ubicación donde vamos a buscar los modelos. Entonces aquí creo un directorio llamado AI y aquí vamos a colocar los modelos que vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer la configuración del entorno, que va a bajar las cosas que se necesitan para poder funcionar, para que el The Forum pueda funcionar y el Stable Diffusion pueda funcionar. Y ahora vamos a descargar las definiciones de Python que también son necesarias, también son parte, digamos, de la instalación del entorno. Ahora vamos a seleccionar el modelo. Entonces hacemos el archivo de inferencia y el archivo del modelo como tal. Aquí tenemos unos ya con su nombre. Aquí este solamente es el nombre. Esto no lo va a descargar. Nosotros tenemos que subirlo manualmente. Vamos a colocar custom porque aquí no tenemos el de la versión 1.5 y vamos a utilizar la versión 1.5 para generarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar aquí la dirección a donde va a estar el modelo, que va a ser en Content, Drive, My Drive, AI, Models, y vamos a subir en esa carpeta los modelos que vamos a utilizar junto con el archivo de inferencia, ¿ya? Entonces aquí yo tengo una lista de todos los modelos que tengo entrenados, el modelo original de Stable Diffusion 1.5, voy a subir otro que tengo entrenado, aquí tengo dos, y además de eso, pues tenemos que subir el archivo de inferencia, ya, yo lo tengo en mi copia de Stable Diffusion original, aquí en configs, en Stable Diffusion, y lo subimos. ¿Dónde podemos conseguir este archivo si no tenemos descargado el Stable Diffusion? Entonces, en el de Stable Diffusion, en el GitHub, que va a estar en la descripción del video, aquí en Stable Diffusion, config Stable Diffusion, ahí va a estar. Si no bajamos solamente el archivo, podemos bajar el código completo, o sea, toda la distribución del Stable Diffusion, y allí en config Stable Diffusion va a estar el archivo de inferencia, que es el que debemos subir. Aquí lo podemos descargar y ahí en el zip va a estar el archivo que necesitamos y lo subimos para que esté aquí en el drive, ya, que es el b1 raya inference.yaml, y aquí estamos viendo cómo se sube el modelo versión 1.5 y el modelo que yo tengo entrenado. Bueno, una vez tenemos esto, lo corremos. Esto básicamente son unos procesos que traen el modelo hacia el collab desde el drive, y ahora vamos a colocar la cantidad de frames que va a tener la animación. Ya aquí todas estas opciones vamos a modificar la animación, o sea, con esto vamos a crear la animación. Le colocamos 240, esta parte la vamos a borrar porque esto es un comportamiento de movimiento, coloquémosle en 0 porque es la traslación del eje X, y la traslación del eje Z la vamos a dejar en 10, ¿ok? Y acá en Animation Mode vamos a colocar 3D, ¿ok? Tenemos varias, ¿ya? Inclusive podemos dar como input un video ya hecho, pero vamos a colocar 3D. Vamos a dejar todo esto predeterminado, ¿ya? Y lo vamos a correr. Esto corre rápido porque simplemente son unas variables que quedan ahí configuradas para ser utilizadas durante la generación del video. Entonces, una vez tenemos configurado esto, yo tengo acá un prompt con el que quiero jugar y con el que quiero hacer pues los ejemplos de este video, que es man as a Call of Duty character digital official art video game, ¿ya? Y luego ya le voy a colocar portrait
of a mano, o sea, un retrato de un hombre como un personaje de Call of Duty, Digital Art, Video Game, y le voy a decir que me lo coloque centered, o sea, centrado. Listo, entonces, bueno, una vez tenemos nuestro prompt, entonces lo vamos a colocar aquí en la sección que sigue, ya que es donde nosotros vamos a colocar los prompts. Inicialmente vamos a colocar un prompt, ya, vamos a comentar la segunda silla y la segunda línea, y luego vamos a modificar los prompts siguientes. En este caso yo le he puesto un juego diferente a cada uno, y ese número que aparece allí es lo que va a cambiar a cada frame. Es decir, al frame 30 va a cambiar a PUBG, al frame siguiente va a cambiar a Arma, y así. Entonces así va variando el video. Aquí vemos, obviamente lo tengo acelerado, ya, cómo genera frame por frame y va generando cada fotograma del video hasta que lo completa. Ok, listo. Aquí ya lo que hemos generado son los fotogramas. Ahora vamos a generar el archivo de video. O sea, vamos a unir esos fotogramas que ya creamos y los vamos a volver un video. Entonces aquí, en esta parte, Create Video from Frames, le vamos a colocar, en vez de 12, 25, vamos a deshabilitar Skip Video from Run All y Render Steps, porque mire, aquí nos va a salir un error. Entonces vamos a quitar Render Steps. Vamos a colocar más frames, los que habíamos colocado, que son 240, ¿ya? Y aquí lo que va a hacer es corrernos esos 240 frames a 25 frames por segundo, ¿ya? Entonces eso nos va a dar una transición bastante fluida, ¿ya? Y aquí tenemos el video, miren. Aquí tenemos el video. Aquí la cámara va por el eje Z, es decir, el de arriba, ¿ya? Va penetrando y ahí se van generando las imágenes como ustedes están viendo. Entonces ahora voy a hacer una modificación, ¿ya? Voy a modificar acá arriba que no haga nada, que no mueva la cámara, o sea, que solamente modifique los fotogramas, ¿ya? Teniendo en cuenta los prompts que le hemos metido, ¿ya? Entonces ya no va a mover la cámara, sino que la cámara va a estar estática y los fotogramas van a ir cambiando, ¿ya? Aquí tenemos que modificarlo y grabarlo para que lo tomen en cuenta. Y entonces los fotogramas se van a ir modificando como los tengo allí. A cada segundo va modificando los fotogramas según vaya cambiando el, el prompt que le he metido. Entonces ya ahorita puedo volverlo a correr, ¿ya? Entonces ustedes ahorita ven que va a volver a generar los fotogramas. Entonces aquí, bueno, aquí como está de cuerpo cortado, yo lo paro porque pues yo quiero que saque un retrato. Entonces vuelvo y genero, ¿ya? Para que me genere una imagen donde aparezca una cara, que es lo que me interesa, ¿ya? Y aquí miren, esta es brutal, miren cómo va cambiando, ¿ya? Y va cambiando desde Call of Duty, que era lo que yo le había mostrado, hasta, ya, miren, hasta Doom, ¿ya? Que es lo que me interesa, ver como los diferentes tipos de soldados que van cambiando dependiendo de los juegos, que esa era la idea de la animación que quería. Entonces miren, aquí quedó grabado en el Drive, ¿ya? Lo descargo y miren, aquí está en MP4, ya lo tengo grabado y miren cómo se ejecuta de bien. Lo único malo aquí en esta animación particular es que el chaleco se va a convertir en una especie de poncho rayado, pero bueno. Les voy a mostrar otras animaciones, además de esta que me pareció brutal, porque uno va viendo el cambio de juego en cada una. Miren, esta también viene con el eje Z desde arriba y va cambiando. Pero, por ejemplo, esta que sigue es la que mejor me quedó, porque uno va viendo cómo el soldado va cambiando con cada uno de los juegos. Espectacular, me parece muy bien. Y esta última que hice con mi foto, de cómo va cambiando, no quedó tan buena, pero quería que mostrárselas porque se hizo con el modelo que yo entrené con mi cara. Bueno, como vimos, no es algo complicado. Digamos que es un poco complejo o dispendioso
entender cuáles son las opciones de generación del video, porque tenemos muchas variables. Tenemos el movimiento del ángulo de la cámara, tenemos los frames por segundo, la cantidad de frames que se generan. Bueno, hay muchas opciones con las cuales jugar allí que les invito, porque es bastante bonito este tema de generar las animaciones a partir de las imágenes que se generan con Stable Diffusion a través de la implementación de The Theorem. ¿Ya? Entonces, ustedes, como vieron en el video, uno puede mover las cámaras, el ángulo, también puede hacer rotación. Bueno, hay muchísimas cosas. Entonces, les animo a que experimenten con eso. También les doy muchas gracias por la aceptación, también por los patrocinadores del canal que están saliendo aquí, que son tanto los miembros del canal como las donaciones por Patreon. Y bueno, espero que les haya gustado, que esta información les sea de utilidad, y recuerden hacer like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no haces clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan, pues parceros, parceras, en la buena, denle like, suscríbanse al canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man. Nos pillamos.